Primero la maternidad, ¿no? La primera cosa yo cuando tuve a mi primera hija me quedé embarazada cuando era corresponsal del diario La Nación en Washington. Que los tres me dijeran no me faltaste, nunca sentí que me faltó mi mamá, nunca sentí que me faltó mi mamá. Y ahí ya empezó como la primera situación de darme cuenta que, bueno, las redacciones se manejan con horarios muy de hombres, muchas veces innecesariamente, también por cierta tradición y cierta cosa bohemia, de que terminan tarde, cierran tarde, y la idea de llegar a casa a las 11 de la noche o no saber bien a qué hora volver, ahí ya empezaba como a hacerme ruido un horario muy determinado también, porque la mayoría de los secretarios de redacción son todos hombres también, o son mayoritariamente hombres. Creo que un problema muy grande con el cual me siento totalmente identificada, como cada vez somos más totalmente parte del mundo laboral, hay una lucha que no está resuelta y es muy difícil de resolver para la mujer entre tu vida profesional y, por ejemplo, ser madre. Primero hubo una primera instancia de la maternidad que también tiene que ver con elecciones personales, o sea, que viví muy felizmente, digamos. Yo no quería estar en una redacción hasta tarde, ahí había como una situación en la que gran parte de mi salida de la gráfica y entrada en la radio tuvo que ver con tener horarios mucho más amigables para la maternidad. Eso es un problema gigante. Con todas las mujeres que tienen mucho trabajo o que tienen liderazgo dentro de sus trabajos, que yo he hablado del tema, todas nos pasa exactamente lo mismo. Al hombre no. Santiago fue un chico difícil, con una adolescencia complicada, lo tuve que cambiar 3 veces de colegio. Y en un momento yo sentí que lo perdía. Entonces fui a ver a un médico especialista, resultó que tenía DD, que en esa época no era tan conocido el tema. Al punto que hay mujeres que dicen yo no puedo ser madre porque quiero dedicarme a mi vocación, que es muy fuerte, la investigación, no sé qué. Yo a los 15 años sabía que quería ser periodista. O sea, mi vocación la tuve clara siempre. Pero, claro, viviendo en Chile, que es un país conservador, sí, también estaba ese mandato de que tú podías ser profesional, pero al mismo tiempo te tenías que casar, al mismo tiempo tenías que tener chicos. Entonces, eso a mí también me hizo salir de Chile. Yo creo que haber tenido a mi hija más grande, la tuve a los 38, nació yo tenía 38, me puso en otro lugar de poder elegir más cosas. Después me enamoré de la radio también, pero la radio tiene esa cosa que empieza y termina, tiene un horario, entonces yo me acomodaba mucho mejor a la maternidad, un trabajo en radio, que después se convirtió así como en una nueva casa para mí, pero fue inicialmente producto de un tema que tenía mucho que ver con elegir una manera de estar viviendo más mi maternidad también aquellos años. Decían, los niños necesitan rutina. Ok, la rutina va a ser de seres humanos. Vamos a ser yo, su papá y sus abuelos. Chau, esa es la rutina que va a tener. Si se despierta en Cusco, si se despierta, pero siempre va a estar o su mamá o su papá o sus abuelos, pero con los primeros años su mamá o su papá. Me di cuenta que no todos los chicos son iguales. Yo quería que mis chicos fueran a colegio bilingüe, que hicieran deportes, qué sé yo. Quería lo mejor para ellos. Y entendí que no todos son iguales y que no son como vos querés y no son como ellos pueden. Porque yo tengo una vocación fuerte, súper fuerte, y la tengo desde que tengo uso de razón. Entonces digo, claro, si yo no tuviera un hijo, yo estaría en 1000 cosas más. Tener un hijo, por supuesto. Ahora, no cambio. Tener mi hijo, estoy feliz con mi hijo. Lo amo, lo adoro y me encanta ser una madre presente. Tampoco me interesa, no lo tuve para no acogerlo y quererlo. Estoy con él mucho. Pero tengo una vocación que es fundamental en mi vida, que es estructural a mi persona. Entonces no puedo abandonar eso y conciliar las dos cosas es muy complicado y eso es un problema claramente de la mujer moderna. Y él me dice, me salvaste, pero porque en algún momento yo cedí a ver que él era diferente
y que necesitaba otra cosa, que me costó muchísimo. Crea mucha culpa, mucho cansancio, mucho cansancio. La otra vez vi una foto y sale una mamá así. Vi la foto y dije, soy yo en algunos momentos del día, sobre todo llegada la noche. Para mí no era necesariamente importante o una prioridad en mi vida casarme y tener hijos. Entonces yo sabía que en Chile eso me iba a condicionar y por ahí no iba a tener la libertad de elegir lo que yo quisiera. Sí, me tocó situaciones de ir a una entrevista de trabajo y que tenía una hija enferma y digo, uy, dormí mal, pues se enfermó mi hija, y que me dijeran, viste, no digas eso en la reunión porque la gente se asusta si decís esa cosa, porque tenés 2 chicas chiquitas y a los hombres no sé. Y me lo dijo como un consejo, viste, alguien. La mujer, la madre que trabaja, que llega a su casa, no llega a descansar. La madre que trabaja llega a su casa. En mi caso, por ejemplo, que es una cosa de adopción, hay una señora que va a mi casa una vez a la semana. Todo el resto del tiempo lo hago yo. Esa es mi opción. Porque a mí me gusta vivir con mi hijo, pero tiene una cuota de cansancio que es importante. Y yo conscientemente elegí no tener hijos. Y me parece que esa fue una decisión legítima, de la cual no me arrepiento y que creo que todas las mujeres tienen derecho a elegir, ya sea querer ser madres o no hacerlo. Porque no todas nacimos para ser madres y tenemos que tener la posibilidad de elegir, porque es algo legítimo. Yo no tuve una buena relación con mi madre y nunca la pude revertir. Siempre le tuve respeto, jamás le falté el respeto, pero nunca tuve una buena relación. En cambio sí la tuve con mi abuela materna. Y creo que eso me hizo reflexionar a lo que yo quería con mis hijos. Prefiero que me vea siempre a mí y no que cambie la persona que la cuida. Pero es algo que pude elegir. Pude elegir llevarme a trabajar, pude elegir darle la teta a todo lo que se la di, pude elegir. Y obviamente uno tiene que saber valorar la capacidad de elección que tenés con respecto a ciertas cosas. Que los 3 me dijeran, no me faltaste, nunca sentí que me faltó mi mamá. Para mí es increíble. Y hoy tengo una relación divina, divina con los 3. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.